Es un campo muy extenso, cada una de ellas podríamos hacer una charla de 2 o 3 horas para cada una de ellas. Entonces he intentado resumir un poquito el tema de forma que se entienda lo que es, que podemos aplicar aquí en Albacete, ya os digo, a nivel de usuario, que creo que es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque las energías renovables, conforme está una situación del planeta a nivel de calentamiento global, de desempleo, es una solución para muchos casos. Es decir, la ONU dice que el calentamiento global, la única forma de solucionarlo va a ser reduciendo los consumos, y la única forma de reducir los consumos pues es utilizar cada vez energías renovables y sistemas más eficientes desde nuestra parte, desde los consumidores. Entonces es importante que la gente vaya entendiendo qué es esto de las renovables y cómo las podemos usar de una forma sencilla. Entonces, la charla de hoy, pues lo que trataré de explicar un poco es esta cuestión, ¿no? Si alguien no entiende algún punto puntual, no lo ve claro, o quiere intervenir, sin ningún problema, que sea un poco interactiva la charla, si puede ser. Muy bien. Vamos a empezar. Sí, está bien. Bueno, en primer lugar, ¿a qué llamamos energía renovable? Hay muchas definiciones, pero vamos, la energía renovable es la que podemos obtener de fuentes naturales de una forma inagotable. Es bastante sencilla la definición y estas fuentes tienen que ser capaces de regenerarse. El petróleo no lo es, por supuesto. Entonces, lo primero que hacer claro que es la energía renovable. ¿Qué tipo de energías renovables hay? Las energías renovables, la Unión Europea reconoce un tipo de energías renovables mediante unas directivas y estas energías son las que podemos considerar renovables porque proceden de fuentes inagotables. En primer lugar, las más conocidas, la solar, la eólica, la biomasa y la geotérmica, que es un poquito menos conocida, ¿no? Luego tenemos la geotérmica, que a mí me gusta un poco más, la hidrotérmica y la oceánica. La hidráulica, los gases de vertederos, los gases de plantas de depuración, el biogás. Para que se entienda lo que es el biogás, procedente de los animales. Bien, en primer lugar, vamos a tratar un poco hablar de la energía solar. La energía solar es la más conocida, la que más difusión ha tenido, la más utilizada, y la utilizamos con 2 tecnologías: la térmica, con la cual conseguimos calor, y con la fotovoltaica, mediante la cual conseguimos electricidad. La solar térmica, sus principales aplicaciones son la producción de agua caliente sanitaria, la calefacción, climatización de piscinas, refrigeración mediante un proceso de acumulación, y luego los procesos industriales que usen agua caliente, pues algunas industrias, para el lavado de frutas o de cualquier proceso de manipulación de alimentos, en fin. Bueno, la solar térmica, la versión más utilizada es para la producción de agua caliente. Para la producción de agua caliente, lo que llamamos ACS, la tecnología técnica, y bueno, su aplicación es bastante sencilla. Nosotros tenemos la radiación solar dirigida en un campo de colectores. Este campo de colectores está conectado mediante unas tuberías con un acumulador, y aquí tenemos un control solar que es el que hace la gestión de la energía. Bueno, cuando el sol incide sobre el cuerpo de captadores, el agua del acumulador, mediante una bomba, pasa por el colector, se calienta y vuelve al acumulador caliente. Nosotros, del acumulador, sacamos el agua caliente ya para su uso. Normalmente están conectadas a un sistema auxiliar, que puede ser una caldera de cualquier tipo. Lo ideal sería que fuera una caldera de energías renovables, pero bueno, normalmente están conectadas a calderas de gas o calderas de gasoil. Y bueno, aquí en Albacete, pues una placa, o sea, lo que llamamos una placa solar, un colector,
tiene una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados y sobre el volumen de este tipo podríamos conseguir unos 5 kilovatios por metro cuadrado. 5 kilovatios y daríamos unas emisiones de tonelada de media de CO2. Es decir, que si tuviéramos 2 placas, pues tendríamos 10 kilovatios hora y así, en este sentido. Bueno, aquí en Albacete, lo que hemos dicho, Albacete se considera zona 5 a nivel de radiación solar. Esto quiere decir que somos una de las zonas que más radiación solar tiene de toda España y normalmente se montan los captadores con una inclinación de 45 grados y por esa inclinación pues son los 10 kilovatios que tendríamos que son gratuitos. Es decir, aquí el único consumo que tendríamos sería el de la bomba circuladora, que es un consumo mínimo. Estos 10 kilovatios de energía térmica, es decir, calor, los almacenamos en el acumulador que hemos visto antes y los utilizamos en la instalación. También se pueden aplicar para calefacción, pero claro, la superficie de colectores es mucho más grande. Bien, ¿qué tipo de captadores podemos utilizar para recoger esta energía? Bueno, pues tenemos el más común, que es el captador plano, que es el más apropiado para esta zona. Luego tenemos el captador de tubos de vacío. Este captador, que los tubos son unos tubos de vidrio, se ven algunos por ahí, es poco apropiado para esta zona porque está diseñado para climas más fríos o para instalaciones muy exigentes en cuestión de demanda térmica. Además, son más caros. Y luego tenemos el captador de plástico, que se utiliza simplemente para calentar el agua de las piscinas, alargar la temporada de baño. Podemos alargarla unos 3 meses. Si la piscina está cubierta, un poquito más. Estas son las 3 tecnologías que hay en el mercado, que podemos encontrar en el mercado, en cuestión de captadores solares. Dentro de estas tecnologías, luego tenemos los sistemas, cómo los utilizamos. Es decir, la tecnología es el captador, pero está compuesto con un sistema que en este caso hay varios sistemas. El más extendido hasta ahora es el forzado, que es un circuito cerrado. Cerrado es porque el líquido circula de una forma, está totalmente cerrado, el líquido no se pierde, está en un circuito cerrado como la calefacción, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, pues este tipo de circuitos funciona muy bien si hay demanda, si se trabaja con las placas, si la gente consume energía, y funcionan un poquito mal cuando es una segunda vivienda o cuando no se consume energía. Por ejemplo, pues aquí en Albacete hay varias instalaciones grandes por este sistema, paradas totalmente, que las han dejado porque es un sistema que necesita un mantenimiento, una atención y necesita una serie de cosas que la gente al final, pues, mucha gente no lo mantiene. Tiene un coste de mantenimiento también y mucha gente deja de utilizarlo. Bueno, ¿por qué al ser un circuito cerrado, aquí en verano tenemos un consumo tenemos una relación muy fuerte, recogemos mucha energía? El sistema sigue funcionando y aquí en verano la mayoría de la gente desaparece. O sea, los edificios se quedan vacíos y entonces cuando más radiación tenemos, resulta que es cuando menos energía consumimos. Y entonces estos sistemas entran en sobretemperatura y tienen problemas pues al final se paran por exceso de calor, por así decirlo, ¿no? Se estropean. También son muy sensibles a las heladas y puede haber rotura por el tema de heladas. Entonces es un sistema que se ha estado utilizando hasta ahora, pero aquí en Albacete no es muy recomendable. El más recomendable sería el último que voy a explicar. Bueno, este concretamente el sistema termosifón, los habéis visto, son unas placas con un acumulador que parece un calentador gordo encima. Bueno, pues esto es un sistema que funciona por termosifón, es decir, tenemos el agua que viene de la casa, entra al acumulador, por termosifón baja y al darle la radiación solar, el agua se calienta y asciende sola, sin ningún sistema más, al acumulador. La parte de arriba está fría, la parte de arriba está caliente, perdón, la parte de abajo está fría, la de arriba está caliente y ya con la misma presión de la red nos sale el agua caliente. Este sistema también es muy poco apropiado para zonas frías. Es un sistema más diseñado para zonas cálidas donde no hay temperaturas bajas. Primero porque el acumulador normalmente está expuesto, y aquí en Albacete, un acumulador que esté pues, a 5 grados en la calle, un día normal de invierno,
pues no es muy efectivo. Aparte incorporan dentro una resistencia eléctrica de apoyo, con lo cual no solo no nos da, sino que nos quita energía eléctrica, porque funciona por efecto Joule, es decir, la resistencia eléctrica a 2 kilovatios hay calentándote el agua en un calentador que está perdiendo calor. Muy poco interesante. ¿Vale? Los sistemas de venta. Este sistema es un sistema parecido al anterior. La diferencia es que tiene un drenaje automático. Vamos a ver. Aquí cuando es de noche, por ejemplo, el sistema ve que está vacío, el captador no tiene agua y los tubos tampoco. El agua está en la parte de extracción que está dentro de la vivienda y dentro del acumulador. Con lo cual, si hay una helada, como dentro del acumulador no hay agua, pues no se puede congelar. Cuando el acumulador está caliente, de día, pasa exactamente lo mismo. Cuando llega a su temperatura, el sistema se para y se vacía. Se llama drenaje automático. ¿Para qué? Para evitar que haya una exposición de sobretemperatura, ¿vale? Que el circuito se pueda calentar y tener un problema de sobretemperatura. Por lo tanto, es un sistema que cuando da el sol y el acumulador está frío, pues funciona. Y cuando no se da esa circunstancia, pues no funciona. No necesita mantenimiento prácticamente, una pequeña revisión. Tiene un precio similar al otro sistema. Se instala de una forma muy sencilla y eso es más apropiado para usarlo en viviendas o en instalaciones medianas. En cuanto a energía térmica. En fin, resumiendo, lo ideal aquí en Albacete sería utilizar captadores planos con sistema Drainback, que tendríamos una producción media de unos 10 kilovatios por panel, ¿vale? Que sería suficiente para calentar unos 150 litros de agua, que sería suficiente para mantener una familia de 4 o 5 personas, duchándose todos los días. ¿Vale? La inversión media del acumulador del sistema son unos 3.000 euros, pero esto ya nos da un sistema que nos permite ducharnos a toda la familia durante una vida muy larga, de una forma muy económica. Una forma de reducir el consumo. Bueno, vamos a seguir con el tema de la fotovoltaica. La fotovoltaica es, bueno, todo el mundo la conoce aquí en Albacete, hay un montón de huertas solares en las naves, en todos los sitios. Esa parte de la electricidad, esa parte de la aplicación no nos interesa. ¿Por qué? Pues, bueno, porque aparte de que el gobierno ha quitado las primas por vender energía, pues lo que nos interesa realmente de la energía fotovoltaica y como consumidores y a nivel de sociedad es que la electricidad no transportarla. Cuando transportamos la electricidad tenemos unas pérdidas en las líneas, tenemos unas pérdidas en los transformadores, tenemos que producir una cantidad de electricidad importante para luego usar menos electricidad de la que hemos producido, porque la hemos perdido. Entonces, una solución es producir la electricidad donde se consume. Y esa es la parte de la energía fotovoltaica que tiene futuro y que nos interesa, que nos puede reducir la factura de la luz. Bueno, como estaba diciendo, esto es un poco lo que acabo de comentar. Es decir, la solución para utilizar estos sistemas es una solución sencilla, pero es un poquito compleja. ¿Por qué? Bueno, es compleja por el tema administrativo, no por el tema técnico. Bueno, aquí tendríamos lo que sería una vivienda moderna, claro, en la que tendríamos un sistema de autoconsumo. Es decir, tendríamos lo que es la red pública de energía, que la que nos abasteceríamos normalmente toda la vivienda, todos los sistemas, y tendríamos la instalación fotovoltaica en la cubierta. La instalación fotovoltaica en la cubierta nos proporcionaría alimentación incluso para los coches eléctricos en el futuro. El tema de la energía fotovoltaica es que cada vez los paneles o los módulos fotovoltaicos sacan un rendimiento más elevado, con lo cual con menos metros de módulos tendremos más producción de electricidad. Y ese es un poco el futuro de la fotovoltaica. Bueno, ¿cómo hacemos para consumir electricidad fotovoltaica en una vivienda? Como hemos comentado, se habla mucho de unos sistemas, si habéis oído, balance neto. ¿Habéis oído una expresión de este tipo? Bueno, la electricidad, la fotovoltaica que se produce en las cubiertas, voy a explicarlo rápidamente, se hace con la idea de venderla toda. Es decir, la legislación hasta ahora, hasta hace poquito,
solo permitía fabricar energía fotovoltaica para venderla íntegramente. Es decir, toda la energía que producía un módulo, una huerta fotovoltaica, un tejado, una cubierta, toda esa electricidad se inyectaba en la red. Se contaba y el Iberdrola o la compañía eléctrica de turno pues se la pagaba al que la vendía, ¿de acuerdo? Bueno, como con este sistema funcionaba porque había una subvención muy importante. Al principio pagaban un 547% sobre el precio del kilovatio, con lo cual, para que nos aclaremos en términos así, pues a lo mejor pagaban el kilovatio pues a 47 céntimos. De los 15 que se pagaban en su momento, a 47 que pagaban el kilovatio fotovoltaico. Bueno, esa subvención ha desaparecido y estos sistemas ya se han dejado de instalar porque no son rentables, ¿eh? Algunos se instalan por ahí, pero no son rentables. Lo que es rentable, ya os digo, es el autoconsumo. El autoconsumo consiste en ponerte en tu casa, en tu cubierta, una placa fotovoltaica, un sistema fotovoltaico que te proporciona una cantidad de energía pequeñita, pero lo suficiente como para que tu recibo se baje de una forma considerable, ¿vale? Entonces, digamos, estas zonas verdes, ¿vale?, que tenemos hasta 3.000, estas zonas verdes, sería, digamos, el consumo neto que tenemos una vivienda, en la de este caso, ¿no?, concretamente. La raya de consumo, esto sería la raya, el historial de consumo que tenemos en esa vivienda durante todo el día, ¿vale? Desde la 1 hasta las 12, hasta las 24, vamos, hasta las 12 de la noche. Tendríamos un consumo determinado. Entonces, esta curva roja, sería la producción solar que podríamos tener en esa vivienda. El tejado, ¿no? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, a las 8 de la mañana empezamos a producir una cierta cantidad de energía, poquita, vamos subiendo un pico, sobrepasamos en un momento dado la cantidad de energía que estamos consumiendo, con lo cual esa cantidad de energía sería la que en otros países que permiten el balance neto la venden a la red. O sea, el balance neto consiste en que la energía que a mí me sobra, en este caso sería este segmento de aquí, yo, en vez de dejar que se pierda, la vendo a la compañía eléctrica, ¿vale? Y entonces aporto una pequeña producción de electricidad, quito una parte importante de mi consumo y aporto un pequeño consumo. Eso depende del tema administrativo, del tema de legislación. Hay países que lo hacen, aquí en España de momento no se puede. Todo el mundo intenta que se imponga esto, todo el mundo del sector me refiero. Pero el gobierno no está por nada. Bueno, pues, y esta sería la forma de producir, de utilizar la energía fotovoltaica a nivel de usuario, poniendo una cantidad pequeñita, una instalación pequeñita, es decir, hay instalaciones cuyo valor, para empezar a hacerlo, como veis, esto es un precio de mercado. Esto, por ejemplo, es un kilo de autoconsumo que se puede instalar. He puesto esta marca por poner una, da igual, hay varias. Se puede instalar en tu cubierta, que es una placa, solo es un captador, y con esto ya tenemos un ahorro. Es decir, ya vamos quitando una parte del consumo. La inversión es pequeñita, ¿no? Se puede invertir esto, se puede invertir un poquito más, no hace falta hacer una gran inversión. Con una pequeña inversión podemos empezar a utilizar energías renovables y empezar a tener ahorro. Tener en cuenta que la vida útil de un módulo, de un sistema, son 30 años. O sea que la inversión no va a durar unos meses, va a durar mucho tiempo. Bien. Con esto terminamos con la fotovoltaica, porque quiero ser un poquito ameno para que luego podamos charlar un poquito más. Bueno, la energía eólica, bueno, aquí en Albacete, está claro que sí que la conocéis todo el mundo, son molinos de viento. Es decir, que toda la energía cinética que genera el aire la convertimos en electricidad. Ahora, por ejemplo, estos meses atrás, pues España ha sido uno de los países que ha producido casi toda la energía eléctrica que hemos consumido en todo el país, la hemos producido con eólica. Es decir, tenemos una capacidad importante de generación de renovables hoy en día, ¿no? Normalmente, cuando los años no son tan ventosos como este, aquí en Albacete hay más de 2.000 megavatios instalados. Esto es una cantidad muy importante, una potencia muy alta.
y que representa pues algo más del 50% de toda la calle Castilla-La Mancha, y esa cantidad es un 9% de toda la calle. O sea que Albacete ahora mismo, estos meses atrás, ha estado alimentando a España de energía verde de una forma importante. Y eso es interesante que la gente lo sepa, porque aparte de que los molinos estén ahí y tal, tenemos que saber qué pasa con ellos y qué es lo que hacen. Bien, es decir, este es el mapa de la generación del consumo, de la generación de producción de electricidad por fuentes de generación. Es decir, esto es de octubre de 2013, es la fuente Red Eléctrica Española, y aquí lo que nos está diciendo es que tenemos este segmento de aquí hasta aquí, estamos produciendo con renovables, y el resto, ¿vale?, con otros sistemas que no son renovables. Bueno, pues en algún mes esto va a estar llegando hasta aquí, por el tema de la eólica. Es importante porque la verdad es que cuando utilizamos energía eólica, pues aparte de que esa energía genera una serie de puestos de trabajo y genera una serie de beneficios a nivel social, evitamos muchas emisiones y también no tenemos que importar electricidad de fuera. Es decir, porque la nuclear, en España fabricamos energía nuclear, pero también la importamos de Francia en algunos momentos. Esto es importante que no pase. Bien, ¿cómo podemos utilizar la eólica a nivel de consumidor? Es decir, a nivel nuestro. Bueno, pues tal como hablábamos que podíamos utilizar la fotovoltaica, ponerla en el tejado y tener una producción de energía, con la fotovoltaica tenemos más potencial. Es decir, en una simulación de cálculo tenemos que, por ejemplo, en un sistema de 1 kilovatio y 7.000 vatios, que serían 8 placas como las que hemos puesto antes, estaremos produciendo 5 kilovatios y pico al día. Y con la eólica duplicaríamos la producción. La eólica se llama mini eólica porque son pequeños aerogeneradores que se pueden instalar. En el casco urbano hay alguna dificultad, pero sobre todo en viviendas un poquito más aisladas, en sitios en los que no haya aglomeración de viviendas. Y la ventaja que tiene la eólica es que producimos electricidad de día y de noche. Es una ventaja porque con un aerogenerador muy pequeñito, aquí estamos hablando que tenemos potencia media de salida 400, o sea, medio kilovatio, o sea, la mitad que aquí, y sin embargo duplicamos la potencia. Esta es la diferencia entre la eólica y la solar, es decir, a nivel pequeñito, a nivel consumidor. Con una inversión en eólica, pues generamos más electricidad para autoconsumo y dependiendo del tamaño de la vivienda y de sus necesidades, pues puede ser muy interesante también. Bueno, ¿cómo utilizamos la eólica? La eólica, lo normal siempre es utilizarla al mismo tiempo que la fotovoltaica, es decir, poner una instalación eólica y fotovoltaica es lo ideal para casas aisladas en las que no estamos conectados a la red pública. Es decir, pues la casa de campo, una segunda vivienda, queremos tener nuestra propia electricidad, o bien porque el coste de traer la línea eléctrica es carísimo, o bien porque estamos concienciados, que es difícil. Pero bueno, la situación sería que utilizamos un cierto número de paneles fotovoltaicos, un aerogenerador. Con este sistema producimos la corriente, el aerogenerador tiene aquí un pequeño control, un disipador para la energía que sobra. Hay momentos en que hay mucho viento y entonces el aerogenerador produce mucho viento y esa energía hay que disiparla con una resistencia eléctrica que la convierte en calor y impide que pase a las baterías y las rompa, ¿no? Bueno, el sistema fotovoltaico también produce electricidad, también tiene un regulador. Todo esto cargamos unas baterías y de estas baterías salimos a un inversor que nos transforma la corriente continua en corriente alterna de los sistemas. Los sistemas normalmente trabajan a 12, 24, 48 voltios en corriente continua y este equipo los transforma a 230 en corriente alterna, es decir, la corriente que tenemos en cualquier vivienda. Lo normal es que para los sistemas garantizar que el sistema funcione bien haya un pequeño grupo de apoyo diésel
por si algún día pues, pasa cualquier cosita, que no nos falle el suministro. Pero la función sería más bien de apoyo. Este es el sistema tradicional, lo que se instala normalmente pues, en casas aisladas. Sería una instalación completa, fotovoltaica y eólica, y eólica. Luego tendríamos ya lo que serían sistemas, el homólogo de lo que hay en las naves y en los huertos fotovoltaicos para producir electricidad para su venta, pues sería este sistema. Es decir, tenemos un aerogenerador, tenemos paneles solares y aquí no hay baterías. Aquí ya directamente hay un inversor que lo pasa directamente a la red eléctrica. Y este sistema sería el homólogo del solo de lo que hay instalado, pues ya os digo, en las cubiertas, ¿no? Para vender luz solar. Bueno, vamos a hablar ya de la biomasa, que es un sistema que ahora está cogiendo mucha fuerza, la gente está hablando mucho de ella, pues es un sistema muy antiguo. La biomasa se va utilizando en Europa hace más de 40 años. Aquí en España ahora se empieza a usar una cierta... La gente empieza a saber lo que es. Y es muy interesante en algunas ocasiones. La biomasa es cualquier materia orgánica, original del proceso biológico, que podamos utilizar como fuente de energía, ¿no? Es una cosa... Entonces, como biomasa, pues se pueden utilizar muchas cosas. Cualquier cosa que arda podría ser biomasa, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en principio lo que estamos utilizando es la madera. Es decir, podemos utilizar la madera, normalmente lo utilizamos en astillas o en pellets, que normalmente lo que vamos a ver es el pellet envasado, es como lo vamos a comprar para el uso cotidiano, ¿no? Otra cosa que se está utilizando mucho es el hueso de aceituna. El hueso de aceituna molturado o triturado. El hueso de aceituna entero no se puede utilizar. Tiene que ser molturado. Y lo siguiente que también se está utilizando mucho es la caja de almendra, también triturada. Porque la caja de almendra sin triturar no se puede utilizar bien. Hay que triturarla. ¿Vale? Bueno, ¿qué energía podemos extraer de la biomasa? Pues bueno, para hacernos una idea, tenemos que el pellet de madera, los pellets de madera están homologados. Hay una normativa que los homologa para garantizar al comprador una calidad. Hay una homologación, antes era DIN Plus, era una normativa alemana, europea, y aquí en España se ha sacado ya hace 2 añitos o 3, el A1, el A2 y el A3. Es decir, que dependiendo del tipo de elemento que tengamos para quemar pellet, pues tenemos que comprar un pellet mejor o nos permite uno un poquito peor. Mejor es un poquito más caro y peor es un poquito más barato. Bien, entonces, bueno, un pellet de madera normal tipo 1, porque nosotros tenemos un poquito, podemos sacar entre 4 y 5 kilovatios, dependiendo también del nivel de humedad, puede ser hasta un poquito más. El nivel de humedad con que utilizamos estas cosas no puede exceder del 10%, puede ser el 15%, pero no mucho más, porque si no, la energía que utilizamos en la combustión la perdemos evaporando el agua que tiene el combustible, y perdemos rentabilidad. Bueno, tenemos que el pellet de madera, que por 1 kilo de pellet de madera podemos producir 4 o 5 kilovatios, normalmente. Con el hueso de aceituna, una cosa similar. La caja de almendra tiene un poder calórico un poco superior, podemos sacar un poquito más. De ventaja que tiene la caja de almendra, que ocupa mucho más, tiene mucho más volumen. Eso ahora lo explicaré en diapositivas. Para que nos hagamos una idea, el gasoil, 1 litro de gasoil, que sería el homólogo del kilo de estos, son 10 kilovatios. Es decir, que por cada litro de gasoil que queramos ahorrar, tenemos que gastar 2 kilos de cualquiera de estos. Claro, si el litro de gasoil está a 1 euro y esto está a 26 céntimos, a 24, a 28, a 22, dependiendo, pues está claro que simplemente sustituyendo combustible, el ahorro que tenemos es el 50%. Así, una cifra sencilla, sin hacer grandes números, ya directamente. Para producir la misma energía tenemos un ahorro del 50%. ¿Vale? Sustituyendo. Luego tenemos el gas natural, el propano y el butano. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, el gas natural es más económico, pero también tiene menos poder calorífico. Calienta menos que los otros gases, con lo cual se mantiene una relación muy parecida. Es decir, nosotros cuando sustituimos
un equipo de combustión, que ahora veremos qué equipos se pueden utilizar, y sustituimos este combustible por cualquiera de los renovables, directamente obtenemos por el mismo precio, la misma cantidad de energía, la mitad de precio, de coste. Coste de consumo, se entiende, ¿no? Bueno, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, un hogar es un equipo de biomasa, ¿eh? La gente dice, bueno, pues toda la vida ha habido hogares, pues ahí quemamos biomasa y producimos calor. Y obtenemos una calefacción por aire. Está claro que este hogar, la calefacción que por aire nos va a dar es una calefacción pobre, pero calienta. Y quemas leña, estás quemando biomasa, es un sistema de biomasa. De aquí pasamos a los hogares más avanzados que hay en el mercado. Hay una gama infinita, en los que incluso, bueno, hay estos hogares pueden ser simplemente que está el propio hogar, o pueden tener conducciones a otras estancias que con el mismo equipo, tú estás viendo la llama, estás viendo la combustión y al mismo tiempo estás pasando aire caliente a otras habitaciones, a otras salas. Y bueno, y los precios son, pues, hay una gama de precios desde 500 euros a lo que queramos gastarnos. Estos, por ejemplo, pueden estar en 10.000 euros, por hacernos una idea. Sobre 10.000 euros. Pero esto es un hogar para una casa de diseño, ¿vale? Entonces, he puesto este porque entre este y este hay una cantidad impresionante de equipos en los que podemos ver la combustión, podemos quemar biomasa y podemos obtener calefacción por aire. Lo que más se está utilizando ahora es las estufas, ¿vale? Estas estufas, que normalmente son de pellet, ahora se están gastando mucho el pellet, te dan un pequeño depósito de pellet aquí, van dejando caer el pellet, y aquí tenemos una llama muy pequeñita que nos va calentando la estancia de una forma muy agradable y de una forma económica. ¿Problema? Porque necesitamos una chimenea, como con todo. En sitios, en un piso no la podemos poner porque a lo mejor no podemos instalar la chimenea, por muchas cuestiones. Bueno, hay estufas de este tipo y estufas de leña, pero las que más se están viendo ahora, las que más se están viendo en las tiendas de calefacción, pues son este tipo de estufas. Y siempre conseguimos calefacción por aire. Luego tenemos las termostufas. Las termostufas ya obtenemos calefacción por agua caliente. Es decir, es una estufa en la que estamos viendo la llama. Puede funcionar también con pellet, con hueso de aceituna. Algunas funcionan con cáscara, pocas, por el volumen. Pues claro, nosotros aquí tenemos, en la parte de arriba donde tenemos el almacén del combustible y va cayendo al hogar donde se va quemando, pues la cáscara el problema que tiene es que necesitas mucha cantidad para pasar 2 o 3 días. Con esto normalmente pues tenemos que hacer una carga diaria. Bueno, pero con las termostufas lo que conseguimos es utilizarla para agua caliente. Podemos producir agua caliente, un acumulador, tenemos agua caliente para toda la casa y podemos utilizarla para solo caliente, radiadores, cualquier sistema de distribución del calor de los que tenemos usualmente en una vivienda. O sea, nosotros podemos quitar una caldera de gas convencional conectada a la instalación de radiadores y podemos poner esto sin tocar la instalación de radiadores y podemos cambiar, por ejemplo, de gas a biomasa solo sustituyendo la fuente de generación de calor, que es, en este caso, estufa por caldera. Y esto ya nos permite, aquí estamos hablando de una inversión pues, sobre 2.500, 3.000, hay algunas que valen sobre 1.000 euros, muy básicas, no es una gran inversión. Luego ya, el siguiente dispositivo que encontramos en el mercado, que ya requiere un sistema para sistemas ya más potentes, aquí estamos hablando de la caldera. De calderas muy básicas que tienen la torba incorporada, donde echamos dentro el combustible. Y esto muy manual, la caldera es muy manual, tienes que estar todos los días regulándola, si el combustible está un poquito húmedo tienes que tocar el aire, tienes que limpiarla, en fin, hay que trabajarla. Podemos encontrar calderas de estas de 2.000 euros, este tipo de calderas, o podemos ir a pasamos a la otra parte que es las calderas más avanzadas del mercado, que funcionan como una caldera normal, tú le das a un botón al principio de temporada y te olvidas. Ella solo lo hace todo, se limpia, se carga, se regula, nos avisa si hay algún problemilla. Bueno, con estas calderas conseguimos la calefacción por agua, el agua sanitaria y podemos utilizarlas
en comunidades. Podemos, en una comunidad que tengamos una caldera de gasoil, pues podemos sustituirla por biomasa si le ponemos despacio y tener un ahorro muy importante a nivel de consumo en la comunidad de calefacción, sin ningún problema. También, por supuesto, para tener agua caliente centralizada para comunidades o edificios de varias viviendas. Bueno, ¿cómo sería una sala de calderas para este tipo de instalaciones? Bien unifamiliares o bien comunidades. Lo ideal es que tengamos la caldera y un sistema de almacenamiento que nos dé, lo ideal es una autonomía anual. Esto en muchos casos es imposible. Podría ser cargar cada 3 meses, cargar cada mes. La ley dice que como mínimo 15 días. Si se declara una sala de caldera, se hace legalmente, como mínimo deberíamos tener autonomía anual de 15 días. Pero lo ideal es, en una casa de una segunda vivienda, o una unifamiliar grande, o una comunidad de vecinos, lo ideal es tener un silo para poder echar lo que es la biomasa, de forma que hagamos una carga anual, una sola compra, compramos a buen precio, lo hacemos en verano y pasamos todo el invierno tranquilos, disfrutando de una calefacción a bajo coste. Eso sería lo ideal. Estos sistemas tienen unos dispositivos que permiten la carga neumática, es decir, esto viene un camión neumático, un sistema neumático, se enchufa ahí como el gasoil y te llena el silo sin hacer nada. Ya está. Es muy cómodo, muy eficiente. Bien, ¿por qué decimos que la biomasa, los sistemas de biomasa no contaminan, no desprenden CO2? Que sí que lo desprenden. Es decir, nosotros estamos quemando un combustible, madera, y estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, que no es que lo estemos emitiendo. Sí lo estamos emitiendo. Las calderas buenas, bien regulada, una caldera bien regulada emite muy pocas partículas. Llevan los sistemas que solo emiten una pequeña parte de calor y muy pocas partículas, son muy limpias. Pero la gracia de eso está en que nosotros quemamos, ¿vale? Producimos ese CO2, la vegetación por fotosíntesis lo absorbe, lo vuelve a absorber y nosotros cortamos estos árboles, los troceamos, los astillamos y los vamos a quemar. Entonces, el balance del CO2 emitido es cero, porque todo el CO2 que emite un kilo de madera al ser quemado, durante la vida del árbol lo recoge. Y por eso se dice que tiene un balance neutro, el ciclo es neutro. ¿Vale? No hay... Porque la gente dice, ¿cómo puede ser que es esto? Es decir, lo absorbe el CO2 que estamos echando a la atmósfera, lo estamos absorbiendo también. El árbol lo absorbe. Y se queda, el balance al final es cero. Por eso la biomasa es un combustible renovable. Simplemente. Bien, vamos a hablar de otra fuente más de energía renovable, más nueva, es más moderneta, más desconocida, que es la aerotermia. La aerotermia podemos decir que es la energía que respiramos. Toda la energía que hay almacenada en forma de calor en el aire ambiente la podemos considerar aerotermia. ¿Y qué energía hay en forma de calor hoy que hace un frío de morirse? Pues hay energía. Técnica, o sea, desde un punto de vista científico, lo que es el frío no existe. Existe lo que llamaríamos la ausencia de calor. Es decir, hasta menos 273 grados centígrados, que es el cero absoluto, hay calor en la atmósfera, en cualquier elemento del planeta, ¿no? Es decir, en el aire, hasta esa temperatura que es el cero absoluto, hay calor. Lo de frío es un término coloquial. Entonces, cuando hablamos de frío, deberíamos hablar de ausencia de calor. Por eso es más entendible que a menos 10 grados siga habiendo calor en la atmósfera, ¿no? Bueno, ¿cómo aprovechamos la energía aerotérmica? Bueno, pues la aprovechamos mediante bombas de calor, aire y agua. Es decir, esta bomba de calor, la bomba de calor convencional, todo el mundo la conoce, la tenemos en casa, que nos da aire caliente o aire frío. Eso es una bomba de calor aire-aire. Coge aire de la calle
O sea, coge energía de la calle y la mete en la vivienda. Este sistema lo que nos permite, al ser un sistema aire-agua, es conectarlo a la instalación de calefacción, a los radiadores, ¿vale? Al solar radiante o a cualquier sistema que nos permita difundir el calor. Normalmente están compuestos por dos unidades para hacer un aire acondicionado. Esto sería muy parecido a un aire acondicionado y esto sería muy parecido a una caldera. Realmente es una caldera, Realmente esto de aquí es una caldera. Es una caldera en la que no hay combustión, ni hay tubos, ni hay almacén, ni hay nada. Solo hay un pequeño consumo energético. Bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas? Bueno, estos sistemas funcionan mediante un ciclo frigorífico que se llama ciclo de Carnot. Es un ciclo que ya lo tenemos en las neveras, lo tenemos en las bombas de calor convencionales, y es interesante saberlo cómo es el ciclo y por qué esto nos puede hacer usar una energía renovable. En la primera fase del ciclo, como hemos dicho, hay energía en forma de calor, ¿vale? Entonces, tenemos dentro del sistema tenemos un gas que se evapora con la energía exterior, y la unidad exterior se evapora dentro del circuito y roba el calor. Para que entendáis este efecto, no sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de estar cargando un mechero, a lo mejor ahora ya no, porque la gente no fuma, cargando un mechero con gas, o habernos echado alcohol en la mano, que notamos una sensación de frío intensa. Bueno, esta sensación de frío es porque al evaporarse, por ejemplo, el alcohol, nos está robando el calor de la mano. Está robando el calor. Esa forma de robar el calor es muy parecida a la que tiene el gas que está dentro del circuito, que roba el calor del ambiente. Lo sustrae, lo pasa por un compresor, que es el que está moviendo el gas continuamente, que lo calienta un poquito más. Aquí es donde aportamos una parte de la energía que vamos a pagar en esta zona. Luego lo pasamos a un condensador de gas. Es gas, ha cogido energía calorífica, y dentro de la vivienda está la unidad interior en la que el gas se va a condensar y ceder ese calor, lo va a ceder a la instalación, lo va a aportar a la instalación. Y por último, al volver de la instalación, el gas se vuelve a evaporar y vuelve a pasar al exterior, donde vuelve a robar calor. Un ciclo continuo como el que hace una nevera. Una nevera hace exactamente lo mismo. Una nevera no produce frío. La nevera lo que hace es robar el calor dentro de la nevera, mediante la evaporación del gas que tiene dentro del circuito. Es decir, los alimentos tienen un calor, generan un calor, y ese calor lo robamos con el gas que hay dentro del circuito, que se está evaporando dentro del circuito, pero al evaporarse roba el calor. Y al robar el calor, por eso las neveras echan aire caliente, o cuando ponemos una bomba de calor en verano, notamos que echa mucho calor fuera. Ese calor es el que hay dentro de la vivienda. Y con la inversión de ciclo, es decir, luego en modo de refrigeración, invertimos el ciclo y lo que hacemos es sacar el calor de la vivienda a la calle, y conseguimos el mismo efecto. ¿Qué diferencia hay entre un sistema, una bomba de calor aerotérmica a una bomba de calor convencional? El rendimiento. La diferencia es que una bomba aire-aire tiene un rendimiento que está muy bien, en las últimas que están sacando está muy bien, pero las aerotérmicas, al hacer la transferencia con agua, se mejora el rendimiento y conseguimos más cantidad de energía por el mismo precio. O por la misma cantidad de energía pagar menos. Es decir, nosotros con un sistema aerotérmico conseguimos robar realmente el 75% del calor que necesitamos para calentar la vivienda, pagando solo el 25%. Lo cual yo creo que es muy interesante. Es muy interesante ¿por qué? Porque nos permite con el mismo tiempo tener calor y frío y agua caliente. Nos permite pagar muy poco. Ahora veremos a ver cuánto es esto que vamos a pagar por esto. Muy poco de mantenimiento. Y nos permite sobre todo hacer instalación en cualquier sitio, porque no necesita chimeneas, ni necesitamos un sitio, ni hay que limpiar nada, ni nada. Tenemos un mando como este, hago frío de calor y a funcionar. Bueno, las aplicaciones
70, 60, 80 grados, con radiadores tradicionales de fundición. Podemos utilizarlo con radiadores de aluminio, con radiadores de acero inoxidable o con suelo radiante. Cualquier instalación que tengamos de este tipo, podemos aplicar la aerotecnia. Como también podemos producir frío, pues también podemos utilizar fan coils tipo split, que es muy parecido a los splits que tenemos en casa de aire acondicionado. Lo que pasa es que estos, en vez de pasar gas por aquí, pasa agua caliente o agua fría. Split de conductos, es decir, una instalación de conductos como la de muchas viviendas o muchos centros oficiales. Aquí, por ejemplo, hay instalaciones de conductos por la cual transportamos el aire caliente o el aire frío y lo repartimos por toda la casa. Pues también lo podemos aplicar. También lo podemos aplicar a equipos de suelo-techo que se ven más en los bares o se ven más en los centros grandes. Aquí, por ejemplo, pues aquí no sé, bueno, aquí habrá alguno también por ahí, ¿vale? Y los caseros de techo, que aquí pues en algunos sitios también montados. Y en muchos bares se ven los caseros de techo. La diferencia es que por aquí entra agua fría o agua caliente en vez de gas frío o caliente, ¿vale? Esa es la diferencia. También, por supuesto, como suelo radiante o refrescante. Bien, otra aplicación que hay para la aerotecnia son equipos que están pensados solo para producir agua caliente. Es decir, es como un calentador eléctrico, la diferencia es que el consumo es 4 veces menor que un calentador normal. Esta es la diferencia. Es decir, que nosotros tenemos un calentador de 50 litros que nos consume bastante. Esto nos permitiría con esa misma cantidad pues tener mejor 300 litros. O si necesitamos menos cantidad, pues consumir mucho menos. Y hay, bueno, hay formatos que tienen una unidad exterior y una interior, o va todo montado en una unidad. Y también hay unos sistemas que nos permiten el aire de la vivienda. Muchas viviendas ahora, en las viviendas ahora, por normativa, hay que ventilarlas de una forma mecánica. Como no se hacen viviendas nuevas, esto no está muy visto, pero por normativa hay que tener una ventilación forzada dentro de la vivienda. Esto quiere decir que el aire que dejamos calentando por la calefacción, pues lo vamos a tirar a la calle, parte de ese aire, parte del calor, al ventilar continuamente la vivienda, pues lo tenemos que echar por normativa a la calle. Y bueno, pues estos equipos nos permiten parte de ese calor pasárselo al agua caliente de la vivienda. Son muy interesantes. Desde 1.000 euros ya hay equipos disponibles de este tipo. No estamos hablando... Claro, si nos vamos a un equipo completo que nos produzca frío y calor y agua caliente, estaremos hablando de 7.000 o 8.000 euros. Pero claro, tenemos que compararlo con una caldera, del tipo que sea, y los equipos de aire acondicionado que necesitemos para refrigerar el verano. Si sumamos ambas cosas, nos daremos cuenta de que estos equipos son más económicos de instalar que los otros y consumen mucho menos. Y estamos utilizando una energía renovable muy cómoda, muy limpia y muy segura. Y a un precio muy interesante. Vamos a ver, esto sería... Hemos hecho una pequeña comparativa de los costes de calefacción que tendríamos con los diferentes sistemas. Los precios estos están sacados del IDAE. El IDAE es el Instituto para el Ahorro y Diversificación Energética y es el organismo en España que gestiona un poco el tema de las renovables. Y les van diciendo cuáles son los precios medios, bueno, van diciendo que si todo lo que es una cuestión energética es la autoridad en España de este tema. Bueno, pues sobre los precios de IDAE hemos hecho nuestra gráfica de consumos y tenemos que en la parte verde los sistemas que menos consumen, en la parte amarilla tenemos los sistemas que estamos usando normalmente, incluso llegando a la parte roja, y estos sistemas ya tendrían que ser los que deberían estar prohibidos por su coste, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, hemos hecho un estudio sobre una vivienda de 120 metros cuadrados, 10 horas diarias de calefacción, 150 días al año, sobre todo con la misma demanda térmica, y entonces obtendríamos el siguiente resultado. Con la geotermia, que no vamos a hablar de ella, estaríamos gastando entre 700 euros o por ahí. Con la aerotermia estaríamos cerca de los 900 euros. Con la biomasa llegaríamos a los 1.200, 1.400 euros. Con los acumuladores de tarifa nocturna, ojo, en la modalidad, estamos hablando solo del gasto del equipo, porque luego en los temas eléctricos
sumarles algunas partes, que se le añaden impuestos y tal, que en el caso de los acumuladores tiene un sobrecargo diario que deja de ser interesantes. Pero bueno, desde el punto de vista de consumo es interesante. Luego tenemos el gas natural en calderas de condensación. Las calderas que se utilizan, todo el mundo, todas parecen iguales, pero tienen diferentes tecnologías. Una de condensación, otras son estancas, otras atmosféricas que no se pueden instalar. ¿Vale? Bueno, pues tendríamos una curva ascendente según los equipos. Aquí llegaríamos al gasoil C, que es con lo cual se hace, porque son las estaciones más extendidas, sobre la cual hacemos la comparativa. Nos damos cuenta que el gasoil C, pues hacemos cerca de los 2.700 euros la temporada. Es un precio. Bueno, pues de ahí hacia abajo nos podemos tener una idea de la agua que vamos a tener utilizando cualquiera de las renovables. Y ya os digo, hay mucha gama. Bien, pues muchas gracias, porque ya hablar de las renovables requiere, por ejemplo, la geotermia, pues es muy parecida a la aerotermia, pero su aplicación es muy cara, hay que hacer unos pozos, el coste de aplicación se va un poquito del usuario normal, estamos hablando ya de mucho dinero, y el retorno de la inversión es muy largo. Entonces ya es para centros oficiales o gente que tenga presupuestos muy holgados, lo cual hoy en día no es muy normal, y puede hacer una inversión pues en plan romántico. Pero en plan de consumidor, estas 4 tipos de energía son las que podemos aplicar haciendo una pequeña inversión y conseguimos, lo primero, ahorrar, lo segundo, protegemos el medio ambiente y nuestro bolsillo. Algunas son poco trabajosas, otras son muy cómodas de utilizar.